Sí, Diego, hoy día lo vamos a aplicar. Por favor, 2 minutos más vamos a esperar para iniciar y no volver a cortar la explicación igual que la clase anterior.
Bien, muy buenos días a todos. Van a disculpar el retraso, pero es para ya no volver a cortar la clase, ¿no? Como ya les había comentado. Bueno, nosotros estábamos queriendo explicar un poquito para poder ir explicando cuáles son las ventajas, desventajas de poder ir analizando el modelo de colas, ¿no? Desde el punto de vista simple. Entonces, vamos a reiniciar lo que la clase anterior habíamos dejado pendiente respecto a qué es lo que nosotros vamos a analizar. Entonces, les voy a compartir la pantalla. Por favor, me confirman. ¿Se ve? Sí, se ve, licenciada. ¿Se ve? ¿Se escucha? ¿Todo correcto? Sí, licenciada. Ya, gracias. Bien, en este caso nosotros habíamos empezado o habíamos finalizado, perdón, la clase anterior cuando queríamos, un segundito por favor, tengo un pequeño problema en la pantalla. Lo del video creo que es lo que me molesta. Ahora sí, les voy a pedir por favor que me confirmen. ¿Está bien? ¿Se ve? Sí, licenciada, se ve. Ya, gracias. Bueno, la clase anterior habíamos iniciado nuestro estudio acerca de los procesos de nacimiento y muerte. Esto en el sentido de que, ¿por qué quiero utilizar estos procesos de nacimiento y muerte? Porque la mayor parte de los modelos elementales, como es el que estamos viendo en pantalla, ¿no? Que suponen entradas que podrían ser para nosotros nacimiento y salidas del sistema luego de haber pasado por el mecanismo de servicio, pueden ser equivalente a la muerte, ¿no? Que es como el proceso lo está asimilando a ese fenómeno. Entonces, aquí habíamos dicho de que hay dos términos que justamente utilizamos, que son los de nacimiento, ¿no es cierto? Y los de muerte. Estos dos términos son los que en la clase anterior ya hemos empezado a utilizar. Entonces, en este caso, en términos probabilísticos, ¿qué es lo que estamos tratando de hacer al hablar de nacimiento y muerte? Simplemente utilizar el proceso que van a disculpar el pulso. Estos procesos, ¿no es cierto? Estas variables aleatorias para mí son de suma importancia. Entonces, es lo que estamos tratando de ver es cuánto va a cambiar, ¿no es cierto? A medida que T vaya creciendo, tanto como yo quiera. Pero no va a ser tanto como yo quiera, ¿no es cierto? Sino depende de todo el sistema, de la capacidad de todo el sistema. Entonces, en términos generales, a eso se van a referir, ¿no es cierto?, los nacimientos y muertes individuales que ocurren de manera aleatoria. Por eso es nuestro interés en este tipo de procesos. Pero, sujeto a esto, también habíamos dicho de que nosotros tenemos una definición, que es una definición bastante común, como lo tienen en el libro de referencia, que nos habla de un proceso de punto discreto o un proceso donde los estados son discretos y el tiempo es continuo. A eso nosotros llamamos el proceso general de nacimiento y muerte.
Recuerden que la clase anterior hemos dicho de que hablamos de un proceso general de nacimiento y muerte, aunque los hay solamente de nacimiento o solo de muerte, depende de lo que se esté tratando de estudiar, si cumplen unas condiciones, ¿no es cierto?, que para nosotros son los axiomas. Y recordemos que los axiomas no están sujetos a demostración, son verdades absolutas, ¿no? En este caso teníamos un conjunto de 5 axiomas. ¿Y qué estamos suponiendo con esto? ¿Sí? Que la distribución de probabilidad actual, ¿no es cierto?, del tiempo que transcurre entre uno y otro estado, ¿no es cierto?, hasta la llegada de alguien, la distribución de estas nuevas variables que llamamos tiempo, para nosotros se van a distribuir de manera exponencial. Ahora también hemos visto de que pueden salir, ¿no es cierto?, una vez que han recibido el servicio. También ese tiempo de espera hasta lograr el servicio, ¿no es cierto?, o hasta la atención del cliente, que puede ser, reiteremos, puede ser persona, puede ser un producto, es para nosotros también una variable distribuida de forma exponencial, con un parámetro mayor a cero, que tiene relación, ¿no es cierto?, en base a este t, en base al comportamiento de cada una de estas variables que están distribuidas de forma Poisson, con parámetro lambda t. Eso es lo que la clase anterior nos hemos ocupado de demostrar, de justificar estos resultados. Bien, ahora, ¿qué más nos dice? Implícitamente nos están hablando de que el sistema es estacionario. ¿Por qué? Así nosotros tomemos un incremento, ¿sí? Para nosotros no va a ser significativo, va a seguir heredando la misma distribución del caso anterior. Ahora, este delta T, lo único que está haciendo es hablarnos de un incremento tan pequeño como yo quiera o como ustedes quieran. Cualquier número real positivo, ¿no? Eso nos está diciendo a una distancia. Si estamos en el instante t, ¿qué pasa en el instante t más el incremento? Ahora, esta definición habíamos dicho que es una de las más comunes porque depende de una expresión que aquí estoy haciéndole el circulito, ¿no es cierto? Es una función de este incremento, ¿no es cierto? En base a este incremento, ¿qué nos dice? Es una función, puede ser suma, resta, multiplicación, división, logaritmos, exponenciales, etcétera. Lo único que me está diciendo es de que en el límite esto va a tender a cero. O sea, así como el incremento es pequeño, esta función también va a tender a cero. Por eso lo llamamos función infinitesimal, ¿no? Porque nos acerca a cero. Ahora aquí dice, hay la posibilidad de que ocurra un nacimiento en esta diferencia, ocurra una muerte en este incremento, sabiendo que en el instante t se tienen n observaciones, ¿no? O n elementos, o n clientes también aquí podríamos decir. Ahora, hay instantes en los que no se produce ninguno de ellos, ni muerte ni nacimiento. Entonces dice, en base a los dos anteriores, puedo escribirlo de esta forma, su probabilidad. ¿Qué más? Ahora dice que en la diferencia suba más de las unidades que se han observado hasta el instante t. Nosotros habíamos dicho de que es proporcional a intervalos de tiempo más pequeñitos, ¿no es cierto? El incremento de casos es casi nulo. Y hay incrementos más grandes, bueno, la probabilidad también será más grande. En realidad, lo único que nos está diciendo de que es casi imposible. Es una probabilidad bastante despreciable, podríamos decir, si vale el término, cuando en ese intervalo de tiempo tan pequeñito que estamos observando se produzcan muchos nacimientos o muchas muertes. A eso se refiere el axioma número 4.
Ahora, para el último, lo único que nos dice es que la probabilidad en el instante cero, ¿no es cierto?, de que haya n sub 0 unidades, va a ser una variable dicotómica. O bien toma el valor de 1, o bien toma el valor de 0. ¿Por qué? Va a ser 1 con probabilidad seguro, ¿no? Si el número de unidades observadas en el tiempo cero, en el instante cero, es igual a n. Y va a ser 0 cuando sea diferente de n sub 0. Entonces, eso es lo que nosotros estamos considerando. Ahora bien, también les he mostrado el diagrama, ¿no es cierto?, de accesos a este modelo de colas mediante el proceso de nacimiento y muerte. Nosotros, de manera horizontal, como les he mencionado anteriormente, tenemos los estados, ¿no es cierto? Estado discreto, tiempo continuo. ¿Tiempo de qué? Tiempo hasta que transcurra, ¿no es cierto? El primero, tiempo el que transcurra entre observaciones y tiempo de servicio. O sea, aquí vale decir, ¿no? Inicia la llegada, hay una persona o un cliente en la cola. Ahora, este cliente puede pasar al estado cero si es que recibe atención y lo va a recibir y va a recibir esta atención en el sentido de que en promedio de atención se tenga -1 unidades de tiempo, ¿cierto? Ahora, puede permanecer ahí mismo si no recibe ninguna atención. Ahora, estando una persona en la fila para ser atendida, o es atendida o ya puede llegar también otra, pero con otro promedio. Ahora, como ya hay dos personas en la fila, estas dos personas, una de ellas puede ser atendida, ¿no es cierto?, con este promedio, o las dos. Ahora, ustedes me dirán, ¿por qué estamos utilizando lambda 0, lambda 1, lambda n, mu sub 1, mu sub 2, mu sub n más 1, etcétera? Porque aquí en los estados vamos desde 0 hasta el infinito, hasta la capacidad del sistema. Ahora, estas atenciones o estas tasas, ¿no?, que así se denominan, la tasa de nacimiento es que llegue una persona o más, y la tasa de muertes es de que reciba el servicio, ¿no? O con qué probabilidad sale, ¿no? En este caso, el promedio de llegada y el promedio de salida del sistema, ¿no? En realidad tendría que ser todos promedios diferentes entre arribos, ¿sí? ¿Por qué? Lo que dijimos clases, no sé, unas clases atrás, muchas clases atrás, cuando les estaba mostrando ¿qué se llama? La fila del Pumacatari. Alguien me dijo, bueno, a veces hay filas cortas y a veces hay filas largas. Si hubiese fila corta, ¿se animaría ahora a usar ese servicio? Sí. Entonces, eso es lo que nos está dando a entender con qué promedio, ¿no es cierto?, un cliente va a entrar a la cola. Si es que hay más de un cliente esperando. Entonces, eso es lo que nos está midiendo estas tasas. Por ejemplo, aquí podríamos decir, ¿no?, si no hay nadie esperando en la fila, llega alguien, entonces se puede poner a la fila para recibir el servicio. Entonces, con este promedio. Ahora, si hay una persona, alguien más llega, entonces ya tenemos dos personas. Esta segunda persona es un fenómeno aleatorio. ¿Por qué? Porque puede tener mucha paciencia, puede tener necesidad del servicio o puede ser indiferente. Si tiene mucha paciencia, bueno, se pondrá en la fila para recibir el servicio y espera, ¿no es cierto? Espera a ser servido. Ahora, puede ser que estando en la fila se desanime. Entonces, esto me va a reflejar
el cambio de opinión. Puede ser que no vea a una persona esperando ahora en el problema que tenemos, ¿no es cierto? Cuando vemos a alguien esperando, mejor hago otra cosa o vuelvo, no sé. Ahora si necesito mucho, bueno, pues ya, me quedo nomás. A la distancia prudente me quedo, ¿no es cierto? Y espero a que me den el servicio para salir del sistema. Ahora, el promedio de muertes o la tasa de muerte o es el promedio de servicio también es otra cantidad aleatoria. ¿Por qué estamos aquí representando con diferentes subíndices? Porque depende del número y la capacidad de los servidores. Si hay un solo servidor, bueno, esto ni siquiera va a ser constante, va a variar, ¿no es cierto? Depende de lo que el cliente necesite. Puede hacerlo como muy pronto o se puede tomar todo su tiempo. Entonces, por eso es que teníamos este diagrama y eso es lo que significa estas tasas de nacimiento y estas tasas de muerte, que no, en la realidad no hay nada igual, pero vamos a suponer posteriormente por la facilidad del análisis de que todos estos van a tender a una constante o a un promedio, que es lo que nos recomienda cuando estamos trabajando los modelos desde el punto de vista de procesos de nacimiento y muerte. Perdón. Ahora, también nos interesa la probabilidad, y esto ya habíamos dicho, ¿no? La probabilidad de tener n unidades, o sea, n clientes en el sistema, ¿no es cierto?, durante el instante t. Entonces yo quiero que esa notación no se vaya a olvidar. Bien, ahora, ¿qué les quiero contar hoy día? Hoy día les quiero contar de que no es la única forma de definir un proceso general de nacimiento y muerte. También hay una definición alternativa que ustedes van a ver que es un poco más simple, que nos va a ayudar al objetivo central de hoy día, que es analizar las ecuaciones de equilibrio, ¿no? Donde para nosotros determinamos el número de servidores, la esperanza del número de clientes, etcétera. Todos los elementos que debería tener un modelo de colas, pero desde el punto de vista de este proceso. Bien, entonces a continuación les presento la forma alternativa que nos va a servir, como ya les mencioné, para facilitar la notación. Y veremos de que también es una definición equivalente a la que la clase anterior les he proporcionado. Bien, ¿qué nos dice? Un proceso de nacimiento y muerte con tasa de nacimiento lambda sub n mayor a 0 y tasa de muerte mu sub n mayor a 0 es un proceso de punto discreto con tiempo continuo, ¿no es cierto?, el cual cumple con las siguientes condiciones. Primero, de que todos estos valores que vaya a tomar esta variable n de t son números enteros o enteros positivos, ¿no es cierto? Por eso estamos diciendo que son naturales. Para todo valor de t, ¿de dónde está? En el espacio parametral, ¿no es cierto? Porque es un proceso estocástico. Ahora bien, la segunda condición nos dice de que la probabilidad, ahora aquí, por favor, solamente es para poder facilitar, estoy tomando el H en vez del delta T para no complicar más la notación. Y ustedes todos estos resultados, por si acaso, lo tienen en las hojitas que dejó la licenciada Flores, realizadas las demostraciones. Lo que yo quiero es que me entiendan por qué hemos llegado a esos resultados. Bien, entonces, ¿qué me dice en este caso? En este
segunda propiedad o segundo axioma que cumple, me dice de que si teníamos n observaciones en el instante t, ¿qué pasa en el incremento? Y nosotros sabemos que en el incremento también vamos a seguir teniendo una distribución Poisson. Entonces me dice de que si ocurre un nacimiento, ¿cuál va a ser la probabilidad? Entonces me dice la probabilidad va a depender de la tasa de nacimiento dependiendo del instante multiplicado por el incremento. O sea, si el espacio de tiempo es muy amplio o muy angosto, más una función que depende de h del incremento, ¿no es cierto?, que es una función infinitesimal. ¿Para quiénes es válido esta segunda condición? Solo cuando los estados, ¿no es cierto?, estén en 0, 1, 2, 3, sucesivamente. Tomen esos valores, ¿no?, de n, aquí. Tercera condición, ¿qué me dice? La probabilidad de que se produzca una muerte, o sea, teniendo n observaciones pase a n menos 1. Entonces me dice, eso va a ocurrir con el promedio de muerte por la distancia o la longitud del intervalo de observación más una función infinitesimal. Ahora, esto es válido solo cuando n para las muertes, dice, solo cuando n toma el valor de 1, 2 y 3. Estos dos, por favor, muchísimo cuidado. Cuando hablamos de nacimiento, podemos iniciar el sistema en 0. Se puede producir exactamente un nacimiento, o exactamente 2 nacimientos, o exactamente 3 nacimientos. Ahora, en el caso de las muertes, por lo menos debería haber un elemento para producirse la primera muerte, la segunda muerte, la tercera. En realidad, de que sea servido un cliente o 2 o 3 sucesivamente. No podemos dar el servicio a 0. Entonces, por eso es su recorrido, que no es el mismo que para los nacimientos, ¿no? Nacimiento y muerte es diferente. Igual, depende de una función infinitesimal. Cuarta condición. Y esto es lo relevante de esta situación. Esta es la propiedad que a mí me interesa y me facilita mucho la tarea. ¿Qué me dice? Y aquí observen ustedes, no sé si lo pueden ver, está en valor absoluto. Para podernos hablar de que la probabilidad de que se produzca más de 2 o 2 nacimientos o muertes en un intervalo de observación tan pequeño es casi nulo, es muy despreciable. Por eso el valor absoluto, porque puede ser un nacimiento o puede ser una muerte, ¿no? Entonces dice, más de estos valores que tome en un intervalo bien pequeño es casi imposible. Nosotros recordemos un poquito de probabilidad. Le poníamos la probabilidad 0 cuando el evento era casi imposible de que suceda, ¿no es cierto? Por ejemplo, cuando lanzábamos la moneda y queríamos obtener 5 caras, algo así, era imposible, no podía suceder. Entonces a eso automáticamente le poníamos probabilidad 0. Entonces en este caso lo mismo está diciendo. El intervalo en realidad donde nosotros estamos tratando de analizar es un intervalo que empieza en t, ¿no es cierto? Y avanza hasta t más h. Estoy exagerando la gráfica. Y este intervalo, ¿no es cierto?, es bien pequeño, porque este h que estoy tomando tiene que ser lo más pequeño que yo quiera, como el épsilon en los límites, ¿no? Decíamos, existe el límite para todo epsilon mayor a 0, etc. Ese mi epsilon en realidad es h. Estamos queriendo observar
que sucedan, ¿no es cierto? Aquí, las características. Pero dice, si el intervalo es muy pequeño, entonces de que sucedan servicio, más de un servicio o más de una llegada, eso va a ser casi imposible. Entonces, esta es la segunda definición alternativa que les presento para que en lo posterior nosotros utilicemos la primera o la segunda definición, ya que son equivalentes. Y enseguida vamos a ver por qué nos conviene esta segunda definición y en algunos casos por qué nos conviene la primera definición. Bien, ahora con todo esto, teniendo el proceso, de nacimiento y muerte con esa tasa de llegada y con esa tasa de salida, ¿no? Y sabiendo que todas las variables aleatorias que están formando parte de este proceso están distribuidas de forma Poisson y los tiempos entre ocurrencias se distribuyen de forma exponencial, ya sea la salida o la entrada, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que me dice en este caso? ¿A dónde quiero llegar? A ver dónde este proceso se estabiliza, porque como estamos tomando variables aleatorias, pueden estar constantemente cambiando de valores. Nada nos garantiza de que se queden estáticos. Entonces, para eso voy a utilizar un concepto que es bastante conocido, es qué pasa en el límite. ¿Qué pasa si este tiempo que yo estoy tomando es muy grande y este incremento que estoy tomando es muy pequeñito? Entonces, en algún momento se van a estabilizar y justamente eso es lo que nosotros estamos buscando, esas ecuaciones que nos expliquen dónde se va a estabilizar todo este sistema. A eso, cuando son procesos puros, nosotros llamamos las ecuaciones de estado de Kolmogorov. Y en palabras simples, lo único que hacemos es obtener las ecuaciones diferenciales asociadas a este proceso de nacimiento y muerte. Ahora, a eso voy a atender. Quiero encontrar esas ecuaciones diferenciales donde se estabilice todo el sistema. Entonces, para eso, ¿qué necesito? ¿No? Para hablar de las ecuaciones de estado de Kolmogorov, nosotros necesitamos dos consideraciones bastante importantes. Dice, ¿qué tal, no es cierto, si nosotros en el instante t tenemos exactamente 0 observaciones? O caso contrario, tenemos más de 0. En este caso, estoy hablando para los valores de 1, 2, 3, 4, 5, infinito, hasta donde me aguante el sistema. Entonces, para hallar estas ecuaciones, yo voy a ir trabajando por casos. El primer caso que lo voy a trabajar es cuando n vale 0 o tenemos 0 ocurrencias. El n de t vale 0. ¿Con qué probabilidad eso va a ocurrir? Ahora, empecemos entonces nuestro estudio. Ya, tomamos el caso 1, cuando n es igual a 0. Teniendo en cuenta de que la probabilidad de que se produzcan dos o más sucesos en el intervalo de tiempo es casi imposible, ¿no es cierto?, en el instante t más h, donde estamos considerando que hay 0 individuos o 0 clientes, entonces deberíamos considerar lo siguiente. Primero, que en el instante t había 0 individuos y en el instante t más h siga permaneciendo en 0, o sea que no haya nacimientos ni muertes. Ahora bien, si en el instante t había un individuo, si estaba el individuo puede recibir el servicio, por tanto se va a producir una muerte, pero no se va a producir ningún nacimiento. Entonces vale decir de que del estado 0 aquí permanezca en el estado 0
y en el otro caso del estado 1 puede pasar al estado 0. Entonces, esas consideraciones hay que tomar para poder generar las ecuaciones diferenciales. Bien, ahora, ¿dónde estamos queriendo medir esta probabilidad? Justamente en el instante t más h, o a lo largo del intervalo de longitud h, ¿no es cierto? Eso es lo que nosotros queremos construir. Para eso, primeramente calculamos su probabilidad. ¿Qué la vamos a denotar? Bueno, ya lo rayé, perdón. En este caso, la probabilidad de que en el instante 0, ¿no es cierto? O perdón, que haya 0 observaciones en el instante t más h. ¿Y eso qué va a ser? La probabilidad de que la variable, ¿no es cierto?, en el instante t más h tome el valor exactamente de 0. Entonces, aquí tenemos que ir incluyendo estas dos consideraciones. Bueno, ¿cómo lo voy a expresar? Voy a disculpar lo que rayé. Entonces dice, que en n de t más h sea exactamente 0, significa, ¿no es cierto? Lo primero, de que en el instante t no había nada. O sea, hasta el incremento, si estamos iniciando en 0, ¿no es cierto?, no se produzca ni una muerte ni un nacimiento. Obviamente no se puede producir muerte, pero sí podría presentarse un nacimiento. Bueno, ahora, pero eso no es lo único que puede ocurrir. Pero como son eventos mutuamente excluyentes, vamos a sumar la probabilidad conjunta. Estamos utilizando la probabilidad de A y B. Entonces, ¿qué me dice? Si hubo un individuo, ¿no es cierto?, un cliente, entonces dice, en el incremento se ha producido, para llegar a 0, ¿qué se produjo? Bueno, se ha producido una muerte. Seremos optimistas. Dice, si en el instante t, ¿no es cierto?, se tiene más de un cliente esperando, entonces dice, en el instante t más h se produzcan más de 2 nacimientos o muertes. Y eso es casi imposible, porque estamos diciendo el intervalo de observación que estamos queriendo tomar es tan pequeño como nos podamos imaginar. Pero podría suceder, ¿no es cierto?, que ese momento los servidores se vuelvan en una persona sumamente rápida y nos presten toda la atención, o las máquinas empiecen a funcionar a toda su potencia y venzan su promedio de atención. Puede suceder, no es casi imposible, pero puede suceder, tiene probabilidad de ocurrencia. Bueno, ahora, como ya les había comentado, aquí lo que estoy utilizando es probabilidad conjunta. Puedo tomarlo como mi evento A y esto como mi evento B. Entonces, aquí nos vamos a acordar de la definición de probabilidad condicional. Cuando yo quiero calcular la probabilidad de que dos eventos ocurran al mismo tiempo, sabiendo que uno de ellos va a ocurrir en dependencia de otro, que es lo que en un proceso de Poisson me dice, ¿no es cierto?, al ser un proceso estocástico me dice, lo que ocurre en el futuro depende del presente. Lo que haya pasado antes no va a interferir. Entonces aquí me está diciendo, este evento depende de este otro, ¿no es cierto? Y vamos a aplicar la definición de probabilidad condicional.
probabilidad de A dado B era igual a la probabilidad de A y B sobre la probabilidad de B, sabiendo que la probabilidad de B era mayor a 0. Entonces, eso es lo que vamos a aplicar en este caso. ¿Sí? Ahora, como no tengo la probabilidad conjunta, entonces nosotros vamos a utilizar la regla del producto, que es una consecuencia de la probabilidad condicional. ¿Se acuerdan, no? A ver, les doy la palabra. ¿Se acuerdan de la regla del producto en probabilidad? ¿Me están escuchando? Sí, dice, ¿Se acuerdan de la regla del producto? Bueno, voy a hacer una exageración, pero a ver, de esto les estoy hablando. Sabiendo que son dependientes, esto lo podríamos calcular como la probabilidad de el evento que sucedió antes por la probabilidad del evento que va a suceder, ¿no es cierto? Dado, van a disculpar, estoy media chueca, pero sí, ya, vale. Entonces, fíjense, esto es lo que yo tengo acá. En estos tres factores, ¿no es cierto? Componentes de la suma, en las que he disgregado porque son eventos mutuamente excluyentes. Entonces, ¿qué me dice? La probabilidad de A y B va a ser equivalente a que yo escriba la probabilidad de B, o sea, ¿qué ha sucedido antes? Esto, la probabilidad de B por la probabilidad de A dado B, de esto dado que ocurrió lo que ocurrió en el instante T. Entonces, esta regla del producto es la que voy a utilizar a continuación. Bueno, entonces el primero se convertiría en la probabilidad de que en el instante T habían 0 clientes por la probabilidad de que en el intervalo o en el intervalo de longitud h también permanezcan 0, sabiendo que en el instante T de inicio hubo 0 clientes. Más lo que teníamos a continuación, ¿no es cierto? Que si sabiendo que en el instante T había un cliente, la probabilidad, ¿no es cierto?, de que se ha servido sabiendo que había un solo cliente. La probabilidad de que haya en el sistema más de 2 clientes por la probabilidad de que en este caso ocurran, ¿no es cierto?, más de 2 servicios, que eso ya es casi imposible. Ahora, ¿de dónde voy a obtener las probabilidades? Utilizando las dos definiciones. Por ejemplo, en el caso de que permanezcan en el mismo sitio, no hay muerte ni nacimiento, de que haya una muerte, de que haya más de 2 muertes o más de 2 nacimientos. Bueno, para eso, por favor, un poquito atrás voy a ir. Voy a ir utilizando estas condiciones. Para eso es que me dan estas condiciones. De ahí voy a obtener los lambdas, los news, porque me dicen en el sistema, esos son los promedios de nacimiento y los promedios de muerte para el instante o donde esté el sistema. Y a su vez, en algunos casos, también me es útil esta otra definición. Fíjense, para cualquier n me dicen, ¿no es cierto? Y aquí que se produzca una muerte, un nacimiento, una muerte, que permanezca, ¿no es cierto? Y sean más de 2 nacimientos o muertes atendidas.
Entonces, estas equivalencias yo voy a utilizar para poderlas reemplazar. Bien, entonces ahora sí, rapidito nos vamos. Ahora sí, vamos reemplazando. Dice de que permanezca en el mismo lugar. No hay nacimientos ni muertes, ¿no? En realidad, lo que vamos a calcular es esto. La probabilidad de que en el instante t tome exactamente el valor de 0. Eso va a ser la probabilidad de 0 en el instante t. Y esto ya del segundo axioma voy a ir obteniendo, segundo, tercer axioma de la primera definición. La segunda condición de la segunda definición. Esto, lo que estoy haciendo es reemplazar, utilizando los axiomas. Esto, por esta probabilidad, ¿no es cierto? Y que sea más de 2, según la segunda definición, es bastante despreciable. Es una función que casi nos da una imagen igual a 0. Bien. Entonces aquí lo único que me restaría sería hacer algunas operaciones, ¿cierto? Por ejemplo, este P sub 0 de t lo puedo ir distribuyendo, etcétera, ¿no es cierto? Este P1 de t igual lo puedo ir distribuyendo. Al distribuir, nosotros sabemos que por 1 me va a dar el mismo P de 0 menos lambda sub 0 por P de 0, porque me dice lambda n de h. N vale 0, entonces voy reemplazando. Y voy a tener P de 0 por la función infinitesimal. Aquí lo propio, distribuyo. Ahora, recordemos que en las funciones infinitesimales hay una propiedad de que si yo multiplico por una constante, sabemos que al ser probabilidad tiene que estar entre 0 y 1. Entonces estamos hablando de un número. Esto al multiplicar a esta función no le va a afectar. Esto va a seguir tendiendo a 0. Lo propio aquí, así sea 1, vamos a seguir teniendo, 1 es seguro, ¿no es cierto? Lo máximo en probabilidad. Entonces, al multiplicar por la función infinitesimal, vamos a seguir teniendo la misma función infinitesimal. Ahora aquí voy a tener más la función infinitesimal, más y más. Entonces, esa suma de funciones infinitesimales se vuelven en una sola función infinitesimal. De donde, bajo estas condiciones, yo tengo lo siguiente. Ya, entonces este término va a tender a 0, este otro término va a tender a 0, y este término va a tender a 0. O sea, vale decir, a esta función infinitesimal. De donde me queda solamente 4, perdón. El primero, que depende de h, el segundo, de P de 1 con P de h, ¿no es cierto? Que son después de haber ya hecho lo que tendía a 0, ¿no es cierto? Tiende en este caso a la función infinitesimal. Ahora, en realidad lo que estoy utilizando es mucho de la notación de la segunda definición para no complicarme el proceso aritmético y algebraico con los deltas, f de delta, y es mucho más complejo. Entonces h yo lo voy a tomar igual al delta de t que ustedes tienen en la primera definición, delta t, porque así también lo encuentran en el libro, ¿no? Es lo mismo que h. Estoy tomando un incremento pequeño. Bien. Ahora, si nos fijamos acá, tenemos una expresión en la cual participan la tasa de nacimiento, tasa de muerte y el incremento.
Ahora, sabiendo que el incremento es cualquier valor mayor o igual a cero, lo que puedo hacer es dividir entre h. Toda la expresión dividimos entre h. Y no va a cambiar. Si divido al lado izquierdo, voy a dividir al lado derecho. Y este término yo lo voy a pasar, como no depende de h, lo voy a pasar al término del lado izquierdo. ¿Qué me va a resultar? Entonces dice, tengo esta expresión. Bueno, aquí todavía no he movido los términos, pero hemos partido de la probabilidad, ¿no es cierto?, que pasaba en el instante t más h. Y eso dice, se puede expresar en términos de la probabilidad de tener 0 clientes o de tener un solo cliente. Entonces, este va a ocurrir con una tasa lambda 0 y este va a ser servido con una tasa mu sub 1. ¿Se acuerdan, no? Del círculo de 0 a 1, de 1 a 0 estamos pasando aquí. Bien, entonces, ¿qué me dice? Haciendo las operaciones que les acabo de mencionar, puedo llegar a esta expresión. Este término lo desgloso, paso a restar, me quedaría menos lambda p sub 0, distribuyéndolo, más mu h sucesivamente. Si lo divido entre h, esto entre h, aquí el h que tenía se me va a ir, el h que tenía aquí se me va a ir, y la función infinitesimal va a seguir dividida entre h. Si ustedes recuerdan, este es un término bastante conocido. No es nada más que uno de los componentes para poder definir la derivada en el punto o la derivada puntual. Entonces, ¿qué vamos a tener? ¿Qué pasa si h se hace tan pequeño? Vamos a aplicar límites a ambos lados. Entonces tendría el límite de izquierda, que es igual al límite de toda la expresión del lado derecho. ¿Qué nosotros sabemos? El límite de una constante tiende a la misma constante. Límite de una suma es la suma de los límites. Y voy a tener límite de la función infinitesimal sobre h. ¿Y eso a dónde va a tender? Eso sí va a tender a 0. Entonces, esta expresión nosotros sabemos que es la definición de la derivada. Entonces, obtenemos lo siguiente. Había sido la derivada, ¿no es cierto?, en el instante t. Y eso había sido igual a la tasa de nacimiento por la probabilidad en el instante de t de que se presenten 0 clientes más la tasa de servicio o la tasa de muerte cuando en el sistema hay un cliente, en el instante t. Ya hemos llegado a la primera ecuación diferencial. ¿Y qué hemos supuesto? Que en el sistema había 0 clientes, ¿no es cierto? 0 personas, 0 autos para ser atendidos, 0 panes para ser procesados, etcétera, ¿no? Entonces, esa es la primera ecuación en términos de derivada a las que puedo arribar. Ahora no queda ahí, porque hemos dicho habían dos casos, cuando n era igual a 0 y cuando n era mayor a 0. Entonces, analicemos qué pasa en el caso 2, cuando n es mayor a 0. En este caso, ya tenemos 3 consideraciones. ¿Ves? Al ser mayor a 0, puede ser que en el instante t, ¿no? Esto voy a analizarlo en el instante t y en el instante t más h. ¿Sí? ¿Qué va a suceder? Que de tener n clientes no se realice ningún nacimiento ni ninguna muerte, o sea, el sistema permanezca con los n clientes.
Ahora, no solo eso puede suceder, sino también que iniciando el sistema en n pueda pasar a n más 1. Vale decir que aquí se produjo un nacimiento. O sea, alguien más llegó a la fila y está en la fila de servicio. O también, estando en n, puedo pasar a n menos 1. Vale decir que aquí hubo una muerte. O sea, de los n clientes que había, uno ya fue servido. Entonces, estas tres consideraciones tendríamos que volver a tomar para analizar y hallar la ecuación diferencial, ¿no es cierto?, en el caso de que tengamos más de 0 clientes. Bien, entonces con eso vamos a empezar a analizar y tratar de generar. ¿Qué queremos calcular? Lo mismo que en el punto 0. Calcular la probabilidad de que en el instante t más h, ¿no es cierto?, se presenten n clientes. O esta variable tome exactamente el valor de n. N, ¿qué valores toma? Puede tomar el valor de 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bueno, 0 ya lo hemos analizado. Entonces aquí estaríamos desde 1 en adelante, mayor a 0, ¿no? 1, 2, 3, 4, sucesivamente. ¿Cómo lo desgloso? Entonces dice, eso sería equivalente a la probabilidad de que en el instante t haya habido n-1 clientes y en el instante t más 1, o t más h, perdón, tengamos n clientes. Vale decir que se ha producido un nacimiento. O, si teníamos n clientes, no se produjo ni nacimientos ni muertes. Entonces, permanecemos en el incremento en el mismo estado. O, teniendo n más 1 clientes, ¿no es cierto?, en el intervalo de tiempo observado pasemos a n. Vale decir que un cliente ya fue servido, se produjo una muerte. O bien, si hay más de 2 o más clientes, ¿no es cierto?, en el instante t más h permanezca en n. Vale decir que se produzcan más de 2 nacimientos o más de 2 muertes. Es todo lo que nosotros podemos considerar. Ahora, utilizando la misma lógica del anterior desarrollo, voy aplicando la regla del producto de probabilidad. Y ahí tengo ya todo expresado en términos de la probabilidad condicional, individual y condicional. Ahora, estos son eventos que ya sucedieron. Estos son eventos que van a suceder. Entonces, en términos de estos, los vamos a poner. Bien. Entonces, para el primer caso, sería la probabilidad de que en el instante t haya n-1 clientes por la probabilidad de que en el instante t más h haya n, ¿no es cierto? O sea, se ha producido un nacimiento, sabiendo que había solamente n-1 clientes. La probabilidad de que en el instante en t haya n clientes, sabiendo que había n, permanezca en n, no hay muertes ni nacimientos. La probabilidad de que en el instante t tengamos n más 1, sabiendo, ¿no es cierto?, en este caso, de que en el instante inicial había n más 1, ahora que solamente haya n observaciones. En este caso se ha producido una muerte. Más lo que, si en el sistema había más de 2, se produzca más de 2 muertes o nacimientos simultáneamente, eso ya lo podemos generalizar como una función infinitesimal porque su probabilidad va a ser tan pequeña
como nos podamos imaginar, ¿no? Ya les digo, para tener alguna probabilidad mayor, tendríamos que acelerar el proceso de servicio o que el cliente esté muy urgido y llegue uno tras otro, ¿no? En un instante bastante corto, por decirles, en un minuto o en 5 minutos, ¿no? La caja del banco se llene y el señor que me está atendiendo sea tan veloz que me atienda así, ¿no? Y eso es casi imposible. Por eso estamos poniendo una función infinitesimal. Bueno, aplicando nuevamente las definiciones 1 y 2 que hoy día les he mencionado al principio de clase, ya lo podemos reemplazar. ¿Esto qué significa? Es la probabilidad que se presenten n-1 clientes, ¿no? En el instante t. Y lo reemplazamos. ¿Por qué? Por esta probabilidad condicional. ¿Y eso de dónde saco? De la definición. Es cuando existe un nacimiento. Y esto es el promedio lambda en el instante, por el incremento, ¿no es cierto? Cuando se presentan n-1 clientes, más la función infinitesimal. El segundo componente, cuando no hay muerte ni nacimiento, sería la probabilidad de n observaciones en el instante t, que me daría ese acompañamiento, más, ¿no es cierto?, cuando hay n+1 observaciones en el instante t, por μ. Y esto, como se está produciendo un servicio, entonces aquí estamos acompañados por la probabilidad o por la tasa de servicio, más la función infinitesimal y tenemos aquí. Ahora, como hace un momento les he explicado, vamos a aprovechar las propiedades de las funciones infinitesimales y el manejo algebraico. Hacemos la distribución correspondiente y podemos arribar a la siguiente expresión. Lo mismo que en el anterior caso. Lo que me conviene paso al lado izquierdo y ¿qué me conviene? Aquí un poquito atrás voy a ir, por favor. ¿Qué me conviene? Quiero ponerlo todo en términos de la probabilidad, ¿no? Cuando el sistema tiene n clientes. Entonces, ¿quién me conviene pasarlo por ahí? Justamente es este elemento el que me va a servir. Lo paso al lado izquierdo, dividimos entre h y logramos la siguiente expresión, ¿no? Ahí ya la función infinitesimal ya lo he acomodado, agrupado en esa expresión y tenemos esa igualdad, donde esto pasó al lado izquierdo para generar la derivada, divido entre h, aplico el límite y obtengo lo siguiente. El límite de esta probabilidad en el tiempo t más h menos la probabilidad en el tiempo h, o t, perdón, sobre h, cuando el límite tiende a 0, va a converger a esta expresión. Ahora lo otro, esta función desaparece, ¿no es cierto? Tiende al infinito. En cambio, estos otros se mantienen constantes. Bien, entonces, eso para nosotros es ya la otra ecuación diferencial. Aquí tenemos esta expresión. A esta expresión hemos llegado, ¿no es cierto? Haciendo las simplificaciones, distribuciones, etcétera. Entonces, de esa manera llegamos a esta derivada. Ahora, para generar las ecuaciones de equilibrio, debemos hacer uso de varias suposiciones, sobre todo que existen las distribuciones límite de probabilidad, la cual en el tiempo tendría que tender a estabilizarse. Entonces, nosotros vamos a tomar
ya también qué pasa cuando el tiempo tiende a más infinito, o sea, se hace muy grande. Y ahí vamos a ver a dónde convergen estas expresiones. Bien, entonces pasamos a la siguiente diapositiva. Para obtener estas ecuaciones de equilibrio que acabo de mencionarles, ¿qué voy a suponer? Ante todo que existe y converge el límite, ¿no es cierto?, de la probabilidad en el instante de t, cuando el sistema tiene n observaciones o n clientes, ¿no es cierto?, a medida que el tiempo se hace muy grande, eso se va a convertir en una constante, ¿sí? Y ahí nosotros tendríamos que buscar el equilibrio. Entonces, este es uno de los primeros supuestos. Ahora, suponiendo que existen estos límites al infinito, entonces lo único que estamos diciendo es de que estos valores van a tender a volverse casi constantes en el infinito. Y eso implicaría que va a existir también el límite, ¿no es cierto?, de la derivada que acabamos de hallar, haciendo que el tiempo sea muy grande. Y eso se va a estabilizar convergiendo a cero. Entonces dice, de existir esta distribución límite, se tendrán las ecuaciones de equilibrio que posteriormente permiten determinar las ecuaciones asociadas al proceso estacionario. Estacionario porque hemos hablado en los procesos de Poisson. Estacionarios eran porque en el incremento no cambiaba la distribución permanecía siendo la misma con el mismo parámetro. Entonces, todos esos elementos me son útiles en este momento. Bien, entonces, al final, ¿qué habían sido las ecuaciones asociadas al proceso estacionario? No son otra cosa que nosotros apliquemos límites a esas derivadas. Un poquito atrás voy a ir, por favor, y eso me va a ayudar para el caso cuando teníamos cero también. Lo que estamos haciendo es aplicar límite. Se aplicó el límite aquí, que cuando te tiende al infinito, ¿qué va a pasar? Estos también van a ser afectados, ¿no es cierto? Entonces, a eso estoy tendiendo. Y me dice, este límite va a tender a cero. Entonces, todo este límite va a tender también a cero. Es un muy buen resultado, ¿no es cierto? Si es que existe, eso tiende a cero. De ahí encontramos las ecuaciones asociadas al proceso estacionario. En el límite, ¿qué va a suceder? O lo que en otros términos también se llaman las ecuaciones diferenciales de Kolmogorov, asociadas al proceso. Bien, ¿qué vamos a generar? Estas expresiones, ¿sí? Cuando n era igual a 0, ¿no es cierto?, la derivada tenía esta expresión. Y esto en el infinito, ¿no? Cuando t tiende al infinito, esto se vuelve estable, se convierte, en vez de p sub 0 de t, esto tiende a estabilizarse en un p sub 0, en una probabilidad casi constante. Lo mismo con 1, lo mismo con n menos 1, etc. Entonces todo esto se vuelve 0. Y ahí están las ecuaciones de equilibrio. Esas son las que necesitaba que ustedes recuerden para poder aplicar en este caso. ¿Y esto qué me está generando? Me está generando un sistema de ecuaciones simultáneas, donde en algún momento yo voy a querer conocer, si es que no me dan uno de los componentes, yo voy a querer encontrar. Entonces, este sistema me apoya en el sentido de que yo puedo buscar soluciones, pero no está completo. Nosotros sabemos que si tenemos más variables que ecuaciones,
vamos a tener que parametrizar para hallar soluciones. No es tanto así, sino que ahora vamos a explotar otro de los resultados implícitos que estamos manejando. Estas probabilidades, ¿no es cierto?, en realidad no son constantes, son también otras variables aleatorias, pero que forman un modelo, una función de probabilidad. Pero como los valores son puntuales, entonces estaríamos hablando de una función de cuantía. Y cuando hablamos de una función de cuantía, ¿qué deben cumplir? Básicamente dos condiciones. La primera es que cada uno de estos elementos sean mayores o iguales a 0. Y la segunda condición es de que la suma de todos estos valores me dé exactamente 1. Eso es lo que les voy a recordar de una función de cuantía. ¿Cuándo llamo una función de cuantía? Cuando cumplen exactamente con estas dos propiedades. Bueno, mi notación no está bien ahí abajo de la sumatoria, pero va para el caso. Bien. Entonces, en estos estados de transiciones, no, lo único que podemos observar o que nace o que muere, vale decir, o está dentro del sistema o está fuera del sistema. Y estas ecuaciones de balance, no de los estados, representan la suma de las tasas, ¿no?, de las transiciones que estamos tomando en cuenta. Por lo demás, el procedimiento, como ustedes han visto, es bastante mecánico. Lo único que hemos aplicado son lo que ya conocíamos de probabilidad para calcular probabilidades y las definiciones que nos están dando de un proceso general de nacimiento y muerte. Ahora, no queda ahí la historia que les quiero seguir contando, sino que aquí lo que nos interesa es hallar soluciones. Así puedo llegar. Esta es la forma general, pero aquí, como ya les he manifestado, hay un sistema de ecuaciones donde nosotros queremos averiguar cuáles son los valores. Podría ser de las tasas, podría ser de las probabilidades. Generalmente más son las probabilidades las que estamos muy interesados en encontrar. Y para eso nosotros vamos a ir analizando cada uno de estos casos, cuando se ponen en equilibrio. Y al ponerse en equilibrio, ¿no?, por ejemplo, en este primer caso, cuando tenemos 0 clientes en la cola, ¿no es cierto?, ¿qué equilibrio vamos a buscar? De que la tasa de entrada o la tasa de nacimiento sea igual o equivalente a la tasa de servicio. Ese es el primer criterio con el que podemos encontrar respuesta. ¿Por qué? En los otros casos, porque las tasas de nacimiento y muerte pueden ser iguales o diferentes. En el caso de que sean iguales, bueno, hay todavía esperanza de un servicio eficiente. Pero, por decirles algo, la tasa de nacimiento es mucho mayor que la tasa de servicio, ahí estamos en problemas, porque siempre vamos eternamente a generar una cola. Ahora, ¿qué tal si la tasa de nacimiento es muy pequeña y la tasa de servicio es alta? Entonces también caemos en ineficiencia, ¿no es cierto? Teniendo tan pocos clientes, ¿cómo nos damos el lujo de tardar mucho en atenderlos? Eso ya va en contra del sistema que estamos tratando de analizar. Bien, entonces con esto, utilizando ese criterio de que suponemos que la tasa de entrada sea equivalente a la tasa de salida, podemos generar esas igualdades. Lo único que estoy haciendo es evitar el cero, ¿no? A partir de las anteriores ecuaciones, ¿no?, cuando n vale 0, ya puedo expresarlo como esta igualdad, ¿no? La tasa de servicio con un cliente
es igual a la tasa de nacimiento, ¿no? Cuando empezamos en cero. Y así, lo único que estoy haciendo es los valores negativos pasarlos al otro lado y ahí estoy buscando el equilibrio. Entonces, esto lo mismo. Esto voy a pasar al lado izquierdo y lo que está con más lo sigo manteniendo al lado derecho. Y eso va a suceder para el primero, para el segundo, para el tercer estado, para el estado n-1, para el estado n. Y nosotros sabemos que no termina en n, sino que sigue hasta donde aguante el sistema. Ahora, seremos un poquito curiosos. Esas igualdades, ¿no? Lo que nos están generando, ¿no? De manera resumida, como ustedes pueden observar en pantalla, que en cada estado, ¿sí? Nosotros tenemos una probabilidad más. Perdón. Cuando estamos en el estado cero, fíjense, tenemos la probabilidad, ¿no es cierto?, de tener 0 clientes, pero aquí tenemos la probabilidad de que en el sistema ya haya un cliente. O sea, estamos una variable más adicional observando. Ahora, cuando estamos en el estado 1, tenemos los anteriores. Cuando el sistema está en 0, cuando está en 1, pero además cuando está en 2. Para 2 tenemos otra variable más y así sucesivamente. Tenemos en todas una variable adicional. Entonces, el procedimiento para despejar o para resolver estas ecuaciones es simplemente despejar, ¿no es cierto?, una de las variables de interés en función de las otras. Y no sería solamente eso. Por ejemplo, en la primera me convendría despejar la probabilidad de tener un cliente, que lo puedo realizar, ¿no es cierto? Y va a depender de P sub 0, o sea, de la probabilidad inicial. Ahora, esa segunda también puedo hacer lo mismo. La tercera lo mismo sucesivamente. Y todas que dependan de la probabilidad inicial del sistema. Y ahí estaríamos en equilibrio utilizando este criterio. Bien, entonces, manos a la obra. Empecemos a despejar, ¿no? Y es un tanto algebraico el manejo. ¿Qué pasa cuando el estado está en 0? Cuando n es igual a 0. Entonces dice, se produce esta igualdad, ¿no?, entre entrada y salida, un nacimiento y muerte, y esto implica que, como sabemos que las tasas son mayores a 0, no hay problema, podemos despejar. ¿Qué me interesa? P sub 1. Entonces, al despejar P sub 1, ¿no es cierto?, tengo en términos de la primera tasa de nacimiento y la primera tasa de servicio por P sub 0. Entonces, una igualdad entre 4 constantes, ¿no es cierto?, o 4 números. 3 conozco y 1 puedo averiguar. Bueno, ahora, también puedo hacerlo cuando el estado está en 1. Cuando el estado está en 1, se produce esta ecuación de equilibrio, ¿no?, en términos de P sub 0, P sub 1 y P sub 2. Y las tasas de nacimiento, ¿no?, y servicio en ambos lados. Y al hacer el mismo tratamiento puedo generar la siguiente igualdad, ¿cierto? P sub 0 lo voy a pasar al otro lado. Lo que quiero averiguar ahora es, en el estado 1, ¿qué pasa con la probabilidad de tener 2 clientes? Entonces dice, P sub 0, P sub 1, lo único que hago es ponerlo en términos de P sub 1. ¿Y por qué habrá pasado directamente de aquí acá, a la última expresión? ¿Alguien me puede ayudar con eso? ¿Será verdad? ¿Me escuchan?
Hola, ¿se cortó? No, licenciada, está bien. ¿Lo ha despejado, licenciada? Sí, pero fíjense aquí, ha desaparecido. ¿Por qué desapareció? Dos términos han desaparecido, porque sería como que yo esto estoy tomando en cuenta y esto lo he pasado a dividir y ahí me sale la expresión. ¿Por qué será? Porque son iguales. Cuando que esto está en equilibrio, esto es igual. Lambda sub 0 es igual a mi sub 1. Entonces, si se fijan, lambda sub 0 y sub 1, estos dos son iguales. Esto es 0. Y solo me va a quitar esta expresión. Entonces, de ahí sí es válido esta igualdad. Ah, entonces la probabilidad de tener dos clientes solamente depende de si antes tenía un cliente. Lo que está recomendado es que todos hacemos en términos de la consistencia del sistema. Entonces, es uno, tenemos es uno, nosotros que no se y en vez de tener aquí no sé, esto ya entonces esto lo la cero sobre el sub 2 lo olvidé hasta aquí dije lambda 1 por lambda 0 sobre sub 1 y sub 2. Entonces con el un necesito cuando está con mis esto y los tasas de nacimiento al inicio de servicios del primero y del segundo. Una muy buena y tomen el estado 2. En el estado 2 obviamente interesa la probabilidad de que ya 3 clientes. Entonces, multiplico ejercicio. Le vamos utilizando la anterior igualdad que está uno pues un está dos, entonces si yo se me puedo cuál esté, entonces tengo esta igualdad. Lo que estoy haciendo es recursivamente resolver el sistema utilizando los resultados anteriores. Entonces, al fijar, voy a esto sería igual, perdón, aquí me equivoqué, qué error. Por favor, tendría
por presupuesto. Acabamos de ver la positiva, pero presupuesto había sido a uno Unidos por su ser. Entonces reemplazamos eso, digamos que depende de su ser y producto de las tasas de nacimiento sobre el fruto de las tasas y y así puedo decir de manera recursiva para el estado 4 sucesivamente. Voy a seguir generando las veces que yo necesite. En general, pues, al menos lo que hemos considerado al principio. La ecuación equilibrio de la zona donde las entradas y la tasa de salida, la tasa de nacimiento, la tasa de muerte, llegamos a esta otra expresión. Lo mismo, ¿no es cierto? En general, que me interesaba eso, para el menos no, eso, y reemplazando a esta expresión que vende el producto de tasas de nacimiento cuando hay menos nutrientes sobre la tasa de servicio desde 1 a n hasta n más 1. En el instante n hacemos exactamente la misma razón, llegando a la misma expresión. Siempre lo podría tener en más 1 que digamos esta expresión. Entonces, ¿qué es todo lo que hacemos en términos de sería la probabilidad inicial de entonces, si nosotros eso y las tasas respecto al nacimiento, entonces ya podemos calcular los componentes de esta expresión. Ahora, sería así a infinito. Pero fíjense, aquí no está tan simpática la expresión a poder puedo entenderlos más sencillos. Entonces, por ejemplo, lo que interesa para poder generalizar eso. Sí, cuando un cliente se informa usar como la probabilidad inicial por la fracción. Y entonces va a cambiar de toda esta visión productoria, nosotros le vamos a llamar de forma general en algunos de ese yo le voy a poner se supone. Pues, ¿qué es lo que voy a ¿no? Hacer ese cambio de variable? Tanto quién va a afectar a las probabilidades cuando se pone estable, ¿cierto? A partir de eso estamos nosotros analizando. Entonces, las probabilidades las puedo expresar de manera general, de esta forma, para un valor de un valor desde 1, entonces puede ser ¿qué voy a tener? De manera general, ya lo puedo expresar de esta forma, ¿no? La probabilidad de tener es igual es la división de esas productorias por la probabilidad para quienes es válido cuando vale desde 0 hasta infinito. Ahora, hay otra cosa que hemos visto
que ser esas variables tomar una función adecuada. Si nosotros sabemos que todas las células son mayores o iguales a cero, pero con esto tenemos entonces dice la sumatoria de dónde converge. Sumatoria de todas estas probabilidades va a converger a 1, una función de puntillo. ¿No? Ahí tenemos esta condición. Entonces, esta con la anterior, si sumamos las probabilidades en el estado estable, entonces vamos a tener la misma equivalente que lo hemos puesto en términos de C sub n. ¿Y cuánto vale? Todo esto vale exactamente 1, o esta es una teoría converge. Entonces aquí vamos a hacer uso también de las convergencias. Entonces, ¿qué de nosotros explotar? Bastante hemos tenido los resultados eran ellos que para la probabilidad inicial, que sea partes iguales, también pudo, porque este cero, recordemos que ya le hemos dado el límite, esto es una constante, que no depende índice de margen libra, y esto como es el producto de positivo, todo es una mayor a cero, donde ya no con vuelvo a hacer el nacimiento y las tasas de muerte como inverso multiplicativo. Entonces, contar acerca de donde las pasiones diferentes y nosotros estamos tomando un puesto para que mantengan estables estas probabilidades. Estamos asumiendo que las tasas de muerte son equivalentes a las tasas de nacimiento y muerte equivalentes. De esta forma, tendríamos no un desequilibrio en nuestro sistema. Entonces, por hoy, ahí vamos a quedar. Este es el punto que me quedaba pendiente para poderles explicar lo que habíamos sobre el nacimiento y muerte. Y como ya se ha manifestado, hay mucho material de resumirlo lo más posible para que ustedes puedan aplicar. Y no sé si hay alguna pregunta. Espero que ya tengan que esto no es necesario que lo vuelva a subir porque ustedes los resultados lo tienen en el documento que está en el Classroom. Toda esa demostración acabo de explicarles, no de dónde, por qué salió. Tratar de hacerlo más sencillo, espero que se haya entendido. Bien. Entonces, si me preguntas, enviar lo que hemos por qué nosotros habíamos hablado de que esto es aplicable en modelos simplificables. Y en el modelo simplificable necesitamos varios elementos. Entonces, ¿cómo vamos a conectar ahora estas cuestiones con las soluciones que necesitamos? ¿Okay? Entonces, ahora les voy a pedir que en el chat me manden su nombre de identidad, por favor, y con eso ya hemos terminado la clase. Gracias. Buenas consulta. Buen día. Licenciada, ¿el FLEGAM se va a hacer este lunes o
o algo así, licenciada. Eh, tenemos entre el